Hola, vamos a continuar entonces con nuestra clase. Recuerden que ahorita estamos preparándonos para el examen de unidad. Y entonces hoy quería hacer un pequeño recordatorio de los temas que deberíamos de tener hasta el momento. Me falta todavía me falta el pasado con other verbs, me falta el to be en pasado, me faltan los contables y no contables. Pero esta sería la primera parte. Entonces, el primer tema que nosotros vimos fue los adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency. Recuerden que dentro de eso estaba constantly, rarely, seldom, always, never, hardly ever, occasionally, normally. Entonces, esas palabras que indican con qué frecuencia se hace algo responden a la pregunta que nosotros conocemos como how often, cada cuánto. Ahora bien, yo voy rapidito porque eso ya lo conocemos, solo estoy recordándoles un poquito de este tema. Y entonces, recuerden que este tema dependía si era to be o other verbs. La posición de los adverbios de frecuencia, constantly, rarely, sometimes, never, ever, etc., dependen si es to be o si es other verbs. Y entonces nosotros teníamos que tener el cuidado de saber en qué tema estábamos cuando queríamos hacer la traducción. Por ejemplo, si yo digo nunca estoy. Entonces, como estoy diciendo nunca estoy es to be. Como es to be, yo tengo que escribir la posición que tiene que estar relacionada con el to be. Y entonces la traducción de nunca estoy sería I am never. ¿Por qué? Porque el adverbio de frecuencia se escribe después del to be. Esa sería la lección. Entonces, la adverbio de frecuencia va después del to be. Sin embargo, si yo avanzo y me meto al tema que nosotros conocemos como other verbs, yo digo, siempre usando nunca, nunca como. Nunca como, o nunca comemos, o nunca comes, o ella nunca come. Comer pertenece al tema de other verbs, por lo tanto yo tengo que escoger la posición para other verbs. La traducción de nunca como es I never eat. Entonces, ¿qué está pasando? Si nosotros tenemos other verbs, entonces el adverbio de frecuencia se escribe antes de other verbs. Si nosotros tenemos to be, entonces el adverbio de frecuencia se escribe después del to be. Conclusión, el adverbio de frecuencia va, número 1, después del verbo, si estamos en other verbs. Número 2, antes del verbo si estamos con other verbs. Y número 2, después del to be si estamos con to be. Luego, la pregunta era, ¿cada cuánto comes? How often, esa palabra interrogativa y después una pregunta normal. ¿Cómo se dice comes? Comes, la pregunta sería do you eat? ¿Cada cuánto comes? How often do you eat? Tema número 2. Cuando hablamos nosotros del siguiente tema sería ar, er, ir. Entonces, ¿por qué decimos ar, er, ir? Ar, er, ir nosotros lo conocemos como un infinitivo. Y el infinitivo puede ser con tú o puede ser con ing. Esto está en la página número 10 de su libro. Y entonces ahí van a poder ver lo que yo solamente clasifiqué, pero ustedes lo tienen en su libro para verlo con mayor detalle. Entonces dice que después de want, need, have o decide, el infinitivo, aquel verbo que termina en ar, er, ir, se va a formar usando tú. Por ejemplo, si yo digo quiero comer. Quiero comer termina en er. Está después de querer. Querer es want. Entonces, un ar, er, ir que esté después de querer se va a formar con tú. I want to eat. Página 10. Entonces, después de want, need, have y decide, se usa tú. Por otro lado, ¿cuándo se usa ing? Bueno, se usa después de like, love, hate, prefer, enjoy, mind. Hay más ahí que ustedes pueden ver. Yo no me ocupo en el espacio, pero por favor miren en la página 10 del listado porque los tienen que tener de memoria. Y entonces dice que si está después de uno de estos, por ejemplo, amo estudiar. Amo estudiar termina en ar. Y después está después de love. Como está después de love, el infinitivo se forma con ing. Sería entonces I love studying.
Ya no se usa el tú porque el tú era para estos. Ahora me tocaría I love studying. Continuemos. Los possessive nouns nosotros los conocemos como mine, yours, his, hers, your, ours, theirs, its, etc. Lo especial que tenía aquí, no voy a escribir aquí nada, es la traducción. Ustedes deben recordar las traducciones. Por ejemplo, mine, mío, mía, míos, mías, 4. Después con artículo. El mío, la mía, los míos, las mías, 8. Lo mío, 9. Yours, sería tuyo, tuya, tuyos, tuyas, masculino, femenino en plural. El tuyo, la tuya, los tuyos, las tuyas. Lo tuyo. His, suyo, suya, suyos, suyas. El suyo, la suya, los suyos, las suyas, 8. El de él, la de él, los de él, las de él, 12. Lo de él, 13. Lo suyo, 14. Entonces, si ustedes se recuerdan y si ustedes aprenden y estudian las traducciones de estos, se les va a hacer fácil. Continuemos. El otro tema que nosotros vimos fue here y there. Y entonces, estos son adverbios de lugar. Los adverbios de frecuencia son constantly, rarely, sometimes, etc. Pero también tenemos unos que se llaman adverbios de lugar. Y son diferentes. Tenemos here y tenemos there, como los especiales. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que la posición de here y there depende si nosotros tenemos un pronombre o un sustantivo en la oración. Recuerden, los pronombres son I, you, he, she, it, we, you, they. Y los sustantivos, pues son personas, animales o cosas. Y listo. Entonces, si yo digo casa, sustantivo. Pronombre it. Mi amigo, sustantivo. El pronombre sería he. La maestra, sustantivo. El pronombre sería she. Entonces, si yo no logro identificar qué es un pronombre y qué es un sustantivo, voy a tener problemas con este tema. Una vez ya sé, este es un pronombre y este es un sustantivo, podemos utilizar entonces este tema. Entonces dice que depende si es pronombre o sustantivo. La posición, y esto es lo interesante porque la posición en español, yo podría en español escribir, por ejemplo, ella está aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Como estoy usando pronombre, la traducción sería here, porque empezamos siempre con here y con there. She is. ¿Por qué? ¿Por qué usamos este orden? Porque estamos usando un pronombre. Sin embargo, si yo digo Mariela, Mariela es un sustantivo. Mariela está aquí. No importa qué dice en español o en qué orden están en el español. Lo que yo tengo que ver si es pronombre o sustantivo. Eso es todo. Entonces, si yo digo Mariela está aquí, como este es un sustantivo, la traducción me quedaría como here is Mariela. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si es un pronombre, se escribe antes del to be. Si es un sustantivo, entonces se escribe después del to be. Conclusión, el sustantivo se escribe después del to be y el pronombre se escribe antes del to be. La otra cuestión que era importante recordar sobre here y there es que here va a ser exclusivo de la palabra come y there es exclusivo de la palabra go. Entonces digo, aquí viene mi mamá. Here comes, porque usé here, comes my mom. Allá va mi mamá. There goes my mom. Como usé there, uso go. Ahora bien, a veces nosotros decimos expresiones como confusas, ¿verdad? Y entonces uno dice, aquí va mi mamá. Yo estoy usando va y estoy usando aquí. En inglés eso no es posible. Yo me voy a guiar por el verbo. Como dije va es go, por lo tanto voy a usar there. Aquí va mi mamá sería there goes my mom. Y esta sería
la primera parte de nuestro repaso. Queda adjunta un ejercicio que tiene que ver con la primera parte del examen. Recuerden que nos va a hacer falta todavía los contables, el to be en pasado y el other verbs en pasado. Eso es todo. God bless you.